Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas. La historia que les traigo en esta ocasión me hace pensar en qué tan reales son las personas con las que nos encontramos día a día. Si vamos en el transporte y de pronto alguien nos saluda, si es una persona real o es el alma de alguien que va camino a ese destino que quizás ya no puedo llegar. ¿O qué piensan ustedes? ¿Les ha ocurrido algo similar? ¿Conocen algún caso por el estilo? En esta historia nos vamos a encontrar con algo que posiblemente no tenga una explicación o que no tengamos una explicación clara. Así que pónganse cómodos, pónganse cómodas y disfruten la historia. Y recuerden que están en Relatos desde las Penumbras. Esta historia me la contaba mi tía cada vez que podía. Y es que hasta la fecha es algo que no se ha podido explicar. En aquellos años, mi tía trabajaba para Seguros América. Ella vivía en Cuernavaca, pero viajaba mucho porque tenían oficinas en la Ciudad de México, en la Torre Latina, y asistía a los dos lugares. Bueno, pues cuenta que en una ocasión en la que ella viajaba ya muy tarde, es decir, cuando venía de México a Cuernavaca, en ocasiones le tocaba tomar el último camión, de entre las 11 o 12 de la noche. Decía que le daba mucho miedo porque ya era muy tarde, aunque bueno, no estaban las cosas tan feas como ahorita. Me refiero a la delincuencia y la violencia que se vive en nuestro país. Esto que estoy contando tendrá aproximadamente unos 30 años o un poco más. Por eso es que pongo en contexto. Mi tía acostumbraba a sentarse del lado del conductor y detrás de él, precisamente por el tema de seguridad, de cualquier cosa que pudiera pasar, pues estaba cerca de él. Y justo ese día ya estaba ocupado ese lugar, así que se fue del otro lado, aunque no le gustara, pero pues era lo que había libre, estando más cerca del conductor. Bueno, el caso es que venía una noche de lo más normal, como cualquiera otra, en la que tuvo que viajar a la Ciudad de México para volver a Cuernavaca, que era donde en ese entonces vivíamos. Cuenta que era el último camión que salió de la terminal tasqueña a Cuernavaca, la terminal que está en el centro, y el camión venía casi vacío. Solo eran como 4 personas, ya contando con el chofer, sumaban 5. Y en el camino pues se fueron bajando en el transcurso del viaje. Ya llegando a Tres Marías, que es un lugar que se encuentra entre la Ciudad de México y Cuernavaca, pues solo quedaban ella y un muchacho. Cuando el muchacho de pronto se acercó y se sentó donde estaba mi tía. Ella se solía dormir en el camión y justo ese día no lo hizo. Así que cuando el muchacho se acercó con ella, se pusieron a platicar. Fue lo normal, ¿no? Que suele conversar uno cuando conoces a alguien. Cosas como, pues cómo te llamas, a qué te dedicas, cuántos años tienes y demás. Dice mi tía que con la poca luz que lograba entrar en algunas ocasiones, pudo ver al muchacho. Le resultó atractivo, pero ella dice que percibía como si estuviera triste, cansado, como extraño. Ella no recordaba haber visto que se subiera al camión, mas sin embargo, pues ahí estaba, conversando con él. Cuando el muchacho le cuenta que era de Michoacán, pero que andaba trabajando y por eso andaba hasta por allá. Pero pues que extrañaba mucho su casa, que ya quería regresar y que ya le faltaba poco. Mi tía no percibió que fuera anormal lo que él le contaba, pues mucha gente andaba así trabajando en otros lugares y que no son propiamente de su estado. En la actualidad pues sigue pasando. Bueno, total,
que al parecer hubo química entre ellos y se compartieron los teléfonos. Estamos hablando de que en aquellos tiempos no existían aún los celulares. Ya cuando se iban a despedir, el muchacho le dice a mi tía que le regalara una llamada, que le dijera a su mamá que él estaba bien. Para esto dice mi tía que el muchacho estaba muy insistente mientras platicaban. Él decía constantemente que extrañaba mucho a su mamá, a sus hermanas, que las quería mucho. Entonces cuando él le pide que haga la llamada, mi tía le dice que por qué no le llamaba a él. A lo que él respondió que lo hiciera ella, por favor. Que les llamara y les dijera que estaba bien, que las quería mucho y que las extrañaba. Llegan a la terminal de Cuernavaca y se bajan, todo de lo más normal. Mi tía le dice que va a pasar al baño, pues el camión no venía equipado con sanitarios y el camino había sido largo, además que se sentía frío. Cuando ella regresa del baño, se da cuenta que estaban sus cosas ahí solas. Le pareció raro ya no ver al muchacho, así que le preguntó a uno de los policías que estaban ahí. Se acerca mi tía al policía y le dice: oiga, ¿no vio a dónde se fue el muchacho que bajó del camión conmigo? A lo que el policía le respondió: ¿cuál muchacho, señorita? Usted bajó sola, era la única que venía en el camión. De momento no le pareció extraño, pues ella pensó que quizás el policía no se había dado cuenta que bajaron los dos juntos. Y pues habían venido platicando casi todo el camino. Le agradeció al policía y tomó sus cosas para irse. Al paso de los días, quizás semanas, le platica a mi mamá. Y ella dice que eso era muy raro. Fue entonces cuando le dice a mi mamá que por qué no le marcaba al muchacho, al número que le había dado. Ya había pasado tiempo y quizás ya había vuelto a la casa de su mamá o a su casa, porque no sabía realmente de dónde era el número de teléfono que le había dado. Mi tía le dice que tenía razón y que nada perdía. Aprovechó un espacio que tuvo en el trabajo y le marca. Le pondremos de nombre al muchacho Bruno. Cuando contestan a la llamada, se escuchaba la voz de una mujer algo mayor, por lo que mi tía supuso que era la mamá. Después de presentarse, le dice que estaba buscando a Bruno. La señora extrañada le repite que sí busca a Bruno y que quién era ella. Mi tía le dice: mire, soy Rosario, nos conocimos en el camión. Yo venía de la Ciudad de México a Cuernavaca y en ese camión nos encontramos. Tendrá una semana de esto que le cuento, dice mi tía. De pronto se oye un grito y mucho escándalo al otro lado de la línea. Mi tía decía: hola, hola, ¿está alguien ahí? Hola, ¿está todo bien? De pronto le contesta otra persona, la voz de una chica, que le pregunta: ¿dónde vio a mi hermano? A lo que mi tía le cuenta la historia a ella también. Cuando mi tía le dice: ¿qué está pasando? Y es que mi tía como que no entendía qué estaba sucediendo. La chica le dice que ya tenía más de 15 años que no sabía nada de Bruno. Para ese tiempo de la historia, mi tía tendría como 23 años aproximadamente, y que en apariencia tendrían la misma edad. Esto para poner en contexto las edades de Bruno y de mi tía. Ella le pregunta a la chica: ¿pero cómo? ¿Se les perdió de niño o cómo?, pregunta ella confundida. Cuenta entonces la mamá de Bruno que él trabajaba en una empresa y que tenía que viajar constantemente, y que justo hacía 15 años él les dijo que iría de México a Cuernavaca, y esa fue la última vez que supieron de Bruno. Entonces
La mamá de Bruno le pregunta que cómo estaba, que cómo lo había visto, que si estaba casado o qué era lo que pasaba con él. Mi tía le dice a la señora que pues ahí estaba, que se subió al mismo camión que ella y venían platicando, que le había contado sobre su hermana, que estaba estudiando medicina y sobre usted que tiene una fondita. La mamá de Bruno le dice entonces, no señorita, eso tiene años que pasó. Mi hija ya terminó de estudiar, ya es médico. La fondita la perdimos porque la anduvimos buscando y necesitábamos el dinero. En ese momento mi tía como que no terminaba de creer o de entender lo que estaba pasando, ni lo que había pasado. Lo que sí recordaba mucho era la insistencia de Bruno, pidiéndole que le hablara a su mamá y a su hermana y que les dijera que él estaba bien y que las quería mucho. Y es que no coincidían las edades, sobre todo porque si su mamá y hermana decían que hacía 15 años que no sabían nada de él, tendría aproximadamente unos 35, casi 40 años. Pero el Bruno que ella conoció y con quien estuvo platicando era un muchacho joven de aproximadamente 23, 24 años. Y si se hubiera perdido de 7 u 8 años, no había lógica para que él anduviera trabajando y viajando solo como un niño. La familia de Bruno pues lo daba por muerto ya, porque lo estuvieron buscando muchos años y nunca supieron de él. La misma gente les decía pues que ya dejaran de buscarlo y que ya lo dieran por muerto. Además que coincidió que ese último día en que Bruno les avisó que viajaría a Cuernavaca, un camión de pasajeros se accidentó en una zona llamada La Pera. Y sucede que ahí muchos cuerpos ya no se recuperan porque es un voladero y no hay cómo hacer un rescate. Incluso muchas cosas suceden en esa parte. Hay muchas apariciones y accidentes. Hasta la fecha, mi tía no sabe realmente qué pasó, qué fue lo que ella vivió o a quién conoció. No sabe si fue una persona real o el alma de Bruno queriéndole avisar a su familia que estaba bien para que ellos descansaran y dejaran de buscar. Si te ha gustado este capítulo, por favor regálanos tu like, suscríbete al canal. Y si has vivido situaciones parecidas a las que se cuentan hoy, escríbenos en los comentarios contándonos tu historia.